En muchos sentidos, nuestra civilización actual podría ser una de las más egocéntricas de la historia. Prácticamente todos los aspectos de la vida están dominados por la idea de que usted es el centro del universo y que lo más importante es su opinión, sus deseos, sus intereses y su realización personal. Aunque este enfoque genera poco más que ansiedad, depresión e irónicamente vidas muy insatisfechas. Afortunadamente, Cristo confronta el espíritu de esta época con un enfoque que destruye esa idea y la reemplaza con una verdad mucho más profunda, que se basa en el propósito mismo de la vida humana. En cierto modo, nuestra sociedad es única en la historia. Nunca antes tuvimos tantos mundos individuales, personalizados, para satisfacer todo capricho y rareza personal. Tampoco tuvimos máquinas frías, calculadoras e incansables, ni sistemas económicos motivados por el lucro, dedicados a mantenerlo así, impulsando cada vez más nuestro egoísmo y egocentrismo. Considere las redes sociales. Los antiguos griegos contaban la mítica historia de Narciso, quien se enamoró de su reflejo en el agua, centrándose tanto en sí mismo que descuidó todo lo demás. Estamos creando esa tragedia mítica en el mundo real, a nivel de civilización, con nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y otras. Hemos diseñado software y algoritmos de un poder casi inimaginable que siguen aprendiendo sobre nosotros y nos ofrecen exactamente lo que queremos escuchar. Ahora, podríamos decir, odio mis redes sociales, yo no quiero eso, y sin embargo, ya nos conocen. ¿Por qué? Porque seguimos navegando, seguimos revisando nuestras notificaciones. Nuestras bocas dicen no, pero nuestros dedos al navegar dicen que sí. Y la lección más sutil de las redes sociales no se nos escapa. Por ejemplo, hay una razón por la cual se llama YouTube. El muro de videos que le ofrece cada vez que accede a su página principal transmite una idea importante. Solo debería ver el contenido que quiere ver y oír los mensajes que quiere oír. Con las redes sociales, servicio de streaming y podcast, nos vamos aprisionando con muros que nosotros mismos diseñamos, hasta vivir en una cámara de resonancia que solo amplifica nuestras emociones, solidifica conclusiones que ya hemos hecho y refuerza creencias que ya tenemos, sean correctas o incorrectas. Si queremos comida, ya no es necesario colaborar con otros para prepararla. Podemos ordenar lo que queremos y hay un servicio listo para entregarlo en su puerta, aunque solo sea un café. De hecho, hasta podemos pagar online y casi evitar interactuar con otra persona por completo. De hecho, nuestra cultura está corrompiendo con egoísmo incluso las interacciones más íntimas. Las apps de citas ayudan a evitar la incomodidad de tener que conocer a alguien con solo deslizar el dedo a la derecha o a la izquierda. La pornografía está más extendida que nunca, normalizando y reforzando la idea de que el sexo se trata de gratificación individual y satisfacción personal, de lo que uno obtiene para sí mismo, y no de cuidar a alguien con quien está plenamente comprometido. Ser sincero con uno mismo, vivir su verdad, ser auténtico y elegir su propia identidad han sido elevados al nivel de virtudes culturales. Artículos con títulos como «Elegí mi trabajo por encima de mis hijos», «Antepuse mi carrera a mi familia», se publican como si celebraran una virtud en lugar de un defecto. Y los hijos y la pareja se ven como un medio para nuestra realización personal, para ser ignorados o menospreciados si es necesario, si no contribuyen a cómo creemos que debería ser nuestra vida. Aunque a pesar del enfoque en la autosatisfacción, la autopromoción, la superación personal y la autorrealización, estamos en peor situación que nunca. En Estados Unidos, una nación donde la autodeterminación es un motivo de orgullo, las encuestas muestran que la depresión ha aumentado en la última década, alcanzando máximos históricos. De hecho, los jóvenes podrían ser los más afectados. En su impactante libro del 2024, La generación ansiosa, el autor Jonathan Haidt señala que las tasas de suicidio en los niños ha aumentado al 91% desde el 2010 y en las niñas a un 167%. ¿Por qué el brusco aumento desde el 2010? Haidt señala la proliferación del celular,
máximo instrumento para el entretenimiento personalizado. Al entrenarnos la sociedad cada vez más en centrarnos en nosotros mismos, en nuestra propia necesidad, placer y felicidad, nos sentimos cada vez más frustrados, ansiosos y deprimidos. Pero hay un modo mejor. Los seguidores de Cristo que toman en serio vivir según sus principios se rigen por una regla distinta. No me pertenezco a mí mismo. En cambio, le pertenezco a Él, tanto al Padre como al propio Cristo. Y mi vida debe estar dedicada a los deseos de Dios y sus planes, no a los míos. Este principio se expresa de muchos modos en muchos lugares de las Escrituras. Veamos algunos. Por ejemplo, vayamos a Marcos 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Vea que esto es exactamente lo opuesto a la dinámica que hemos mencionado. No solo se refiere a morir por Él, también habla de vivir para Él, dejando mis propias prioridades, deseos y metas en segundo plano frente a sus planes y su voluntad. Vea 1 Corintios. Allí Pablo escribe a los cristianos de Corinto sobre la obediencia a las leyes de Dios respecto a la sexualidad y el matrimonio. En el capítulo 6 señala lo mismo que Cristo. Aquí está el pasaje en la versión actualizada. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes, pues han sido comprados por precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Aunque en esta cultura actual creen que Dios debería mantenerse al margen de su vida sexual, y el doloroso hedor del fruto de esa actitud hacia el sexo nos rodea. Vidas y corazones destrozados y pandemias venéreas. Pero cuando usted comprende que usted no es dueño de sí mismo, sino que es de Dios, todo eso cambia. Pablo escribió sobre el mismo principio a los cristianos de Roma. Vea Romanos 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es un elemento central del estilo de vida de seguir a Cristo. Uno no se pertenece a sí mismo, le pertenece a Dios, y Cristo no solo enseñó ese estilo de vida, sino que lo vivió. En el relato evangélico lo vemos una y otra vez, entregándose a los demás. E incluso la noche antes de su terrible y torturante crucifixión, mientras anhelaba que hubiera otra manera, ¿qué oró? Lo vemos en Lucas 22, versículo 42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso el Hijo de Dios reconoció que no se pertenecía a sí mismo. Esta forma de pensar contradice la actitud que nos rodea en el mundo actual, porque en lugar de centrarnos en nuestros propios deseos, pertenecer a Dios significa que nuestro llamado superior es centrarnos en las necesidades de los demás y no en las propias. El apóstol Pablo enseña esto claramente en su carta a los Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Incluso en los mandamientos fundamentales de la vida cristiana, los 10 mandamientos, vemos esta idea. Jesús una vez resumió los 10 mandamientos en 2 grandes grupos de mandamientos. Leemos su resumen en Mateo 22, versículos 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vea que Él no vio la necesidad de mandarnos amarnos a nosotros mismos. Eso nos sale naturalmente. Más bien Él dijo que la ley de Dios nos enfoca en amar a Dios primero y amar al prójimo tanto como nos amamos a nosotros mismos. Sí, debemos cuidar de nuestra propia salud y seguridad para poder servir a los demás. El cuerpo del cristiano, hecho a imagen de Dios,
es el templo del Espíritu Santo, así que debe ser respetado con cuidado. Pero el propósito y significado de nuestra vida no se cumple en el cuidado propio, sino en el cuidado de los demás. Esta comprensión transforma toda relación que tenemos con los demás, e incluso con nosotros mismos. Consideremos el matrimonio. En el mundo actual, muchos evalúan la pareja en función de si continúa o no satisfaciéndolo a uno mismo. Pero cuando uno no es dueño de sí mismo, la perspectiva cambia. En lugar de ver a su pareja como una herramienta o un obstáculo para su propia realización personal, cada uno se centra en la realización del otro. Y al hacerlo, comienzan a experimentar más de lo que el matrimonio fue creado para ser, más rico, más pleno y más significativo. Y cuando llegan los hijos, el padre y la madre no los ven como una fuente de su propia realización, ni como algo que complete sus vidas. Más bien los padres se ven a sí mismos como responsables de criarlos y servirlos. Los hijos no son algo para relegar a un segundo plano frente a nuestras ambiciones profesionales. En cambio, son parte de la razón por la que nos ganamos la vida. Pero la familia es solo un ámbito que se transforma. Nuestra vida como empleados o empleadores, profesionales o estudiantes, clientes o dueños, cobra un nuevo significado al vernos como propiedad de Dios y herramienta en sus manos para servir a los demás. Las amistades se transforman al ver a los amigos no como quienes nos hacen felices, sino como a quienes tenemos la oportunidad de servir y cuidar, y se transforma algo más que las relaciones. Aceptar que pertenecemos a nuestro Creador y no a nosotros mismos cambia nuestra perspectiva de todo lo que nos rodea, cada experiencia, cada alegría y cada prueba, y ancla nuestras vidas profundamente en la razón fundamental de nuestra existencia, el propósito para el cual Dios nos creó. Este cariñoso enfoque solidario es claramente importante para Dios. ¿Pero por qué? Al fin y al cabo, el mundo animal es bien egocéntrico. Los animales se centran principalmente en comer, reproducirse y protegerse. ¿Por qué el hombre debería ser diferente? Porque el hombre no es un animal. Fuimos creados para un propósito mucho mayor que el que cualquier animal jamás conocerá. Todo ser humano ha sido creado con el potencial de unirse algún día a Dios Padre y a Cristo su Hijo, en una familia divina como hijos de Dios. Esto no es solo un lenguaje simbólico ni una metáfora. Dios está expandiendo literalmente su familia a través de la humanidad, y el propósito de la vida es unirse algún día a esa familia. Esta verdad es ignorada por casi todas las tales denominaciones cristianas, pero es la verdad de la Biblia. Primera de Juan 3 dice que quienes son suyos, es decir, quienes reconocen en esta vida que no se pertenecen a sí mismos, sino que le pertenecen a Él, no solo lo encontrarán en el aire, sino que lo verán tal como es y serán semejantes a Él. Romanos 8:17 dice que como hijos de Dios somos coherederos con Cristo, destinados a ser glorificados juntamente con Él. No estamos destinados a ser las mascotas de Dios por la eternidad. Hijo de Dios significa hijo de Dios. Hijo o hija significa hijo o hija. Y cuando Pablo escribe en Efesios 3:15 sobre toda la familia en los cielos y en la tierra, familia significa familia. Que Dios omnipotente nos libre a todos de las palabras filosóficas y teológicas artificiales que la mayoría de los ministros usan para hablar de Dios, y nos abra los oídos para aceptar las palabras que Él mismo inspiró a escribir. El propósito de la vida es llegar a ser como nuestro Salvador interiormente, y a su regreso pasar a ser para siempre como Él es exteriormente también, como hijos de Dios plenamente formados, listos para heredar la eternidad en gloria. Por eso en la Biblia Dios nos exhorta ampliamente a que nos volvamos como Él es. Vemos un ejemplo en Levítico 11, versículo 45. Después de ordenarle a Israel qué animales eran alimento y cuáles no, dice: «Porque yo soy el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo». Jesús continúa en este tema en sus propias enseñanzas. Pasemos al Nuevo Testamento y veamos Mateo 5, versículo 48. «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto».
la misma enseñanza. El contexto más amplio de Mateo nos ayuda a comprender la idea de hoy. Comencemos en el versículo 43 de este hermoso y desafiante pasaje. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nada en esta descripción suena a la actitud mundana de usted es dueño de sí mismo, pero sí refleja el carácter propio de Dios, carácter que Cristo busca forjar en nosotros. En 1 Juan 4, versículo 8, dice que Dios es amor, un interés generoso por los demás en vez de propio. Es su deseo que tengamos esa naturaleza en nosotros, su naturaleza en nosotros. Que aceptemos la verdad de que no somos dueños de nosotros mismos. Le pertenecemos a Él, y Él está cumpliendo un gran propósito en nosotros. Por supuesto, todo esto podría parecer demasiado. Amar incluso a nuestros enemigos, a quienes nos odian, a quienes nos maltratan y persiguen. Sí, va en contra del espíritu de nuestra época, en la que ofenderse es un pasatiempo nacional. De hecho, va hasta en contra de la naturaleza humana. Es humano pensar, soy dueño de mí mismo. Aceptar que Dios es dueño de su vida es algo completamente distinto. Jesús dijo algo realmente extraordinario en Mateo 11. Véalo conmigo comenzando en el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces esta afirmación me resulta extraña, porque históricamente los cristianos han sido perseguidos, incluso torturados y ejecutados por su fe. Incluso el propio Jesús llamó a ser seguido por la puerta estrecha y el sendero difícil. Aunque una vez que comprende su propósito en la vida, el yugo se alivia y la carga se aligera, porque sus desafíos y pruebas ya no carecen de sentido, no sufre por sufrir, sino sufre sabiendo que Dios permite esa experiencia, le ayuda a superarla y la usa para formar su propio carácter y amor en usted. Por eso Santiago escribe esto en el primer capítulo de su carta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aceptar que uno no es dueño de sí mismo no garantiza que no pasará por momentos difíciles, pero tampoco lo garantiza el espíritu egocéntrico de esta época. Y en cambio, aceptar que Dios es dueño suyo y de su vida, junto con el propósito que Él está obrando en usted, da a esos momentos difíciles un significado real y trascendente, que el enfoque egocéntrico y vacío jamás podrá tener. Y no como el enfoque egocéntrico. Cuando usted comprende que no se pertenece a usted mismo, ya no vive esta vida solo. Las filosofías de esta sociedad egocéntrica suelen decir, usted es todo lo que usted necesita ser. Pero no somos suficientes, y no tenemos por qué serlo. Para quienes están dispuestos a entregar su vida a Dios y a su Hijo, a su vez ellos se entregan para poder vivir en nosotros y transformarnos, ayudándonos a cumplir su propósito para ellos. Pablo escribe sobre esto en Gálatas 2:20. Aquí en la versión Reina Valera leemos: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. No, usted no es dueño de usted mismo. Cristo espera que usted se entregue a Él, aunque Él ya se entregó por usted. No le pide que tenga un cuidado desinteresado por los demás que Él ya no haya tenido. Y como dice Pablo, quienes están dispuestos a renunciar a su propia voluntad, Él vive su vida en ellos,
haciendo posible la transformación, el cumplimiento de su propósito, que nunca podrán lograr por sí mismos. Gracias por seguirnos. Si le resultó útil, vea más de nuestro contenido y suscríbase para no perderse otro video. Y si quiere la guía de estudio sobre este tema, pulse el enlace de la descripción. Hasta la próxima.